Bendiciones para todos. Una vez más saludándoles desde la Argentina, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Les habla entonces el pastor Andrés Garcés, enviándoles un saludo a todos, un abrazo fraterno desde la distancia. Gracias a todos los que nos ven, nos escuchan a través de este medio. Y estamos aquí para compartir la palabra del Señor Jesucristo. Y bueno, estamos para concluir el tema que traíamos respecto a lo que es la iniquidad, hoy con el subtema las generaciones. ¿Qué queremos aclarar entonces? ¿O qué queremos más bien exponer a la luz de la palabra acerca de algunas preguntas que surgen con este tema, ¿cierto? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Es verdad que puedo orar para que la iniquidad se corte de mis hijos? Bueno, es importante primero comprender todo lo que ya hemos venido hablando. Si usted no ha visto los temas anteriores, las enseñanzas anteriores, le invito a que las vea acerca de qué es la iniquidad, qué es la confesión y cómo somos liberados. Hay que entender entonces, y una vez más hago memoria, la iniquidad es una maldad propia del ser humano. La maldad, como dijimos en la primera enseñanza, es como una especie de pulpo que tiene muchos brazos. La maldad se expresa de 1000 formas y maneras. Y no se expresa de todas las formas en una persona, ¿cierto? Cada persona tiene maldad, pero la maldad se expresa en formas particulares en cada individuo. A esto le llamamos iniquidades, a las formas en que la maldad se expresa en las personas. La palabra dice que todos tenemos maldad. Si alguno dice que no tiene maldad, entonces es mentiroso. Así que todos de alguna manera hemos batallado contra la maldad si queremos realmente encontrar la santidad. En el mensaje pasado hablábamos respecto a cómo Cristo nos libera, porque el artífice de nuestra liberación es Cristo, mis hermanos. Dios, por medio de Cristo Jesús, nos ha liberado, nos ha redimido, dice la palabra, de toda iniquidad, ¿cierto? Una de las cosas que hablábamos en el mensaje pasado es que no se trata tanto de, a veces he oído decir que es que si me ora fulano, si me ora sultano, si ora el apóstol tal, entonces voy a cortar toda iniquidad. Pero no se trata tanto de eso, se trata de fundamentarnos en el hecho de la fe, en cómo Cristo nos ha liberado. Ahorita quiero explicar un poco acerca de cómo es este tema de los hijos. ¿Puedo yo liberar a mis generaciones de la iniquidad? Vamos a analizarlo desde el punto de vista bíblico. El texto que vamos a leer hoy es Juan 3, versículo 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ok. Entonces, lo que dice aquí la palabra es que lo que nace de la carne muere siendo carne. Prácticamente es eso. Pongamos algunos ejemplos. Me gusta poner ejemplos para comprender mejor. Si hablamos de un conejo es conejo, ¿por qué? Porque nació siendo conejo. Y un conejo va a morir siendo conejo. Eso va a ser lo más probable. Al menos yo no he visto que un conejo se transforme en su vida en gato o en tigre, ¿cierto? No hemos visto eso. Normalmente el conejo muere siendo conejo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Así fue creado, así nació siendo conejo y conejo morirá. Podemos decir que el que es conejo, conejo es. Haciendo la comparación, el ejemplo, ¿cierto? Ahora, eso quiere decir la Biblia cuando nos dice lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, la carne no puede cambiar. La carne no puede ser transformada. La carne no puede ser modificada y la carne morirá siendo carne. Así lo que dice la palabra. Ahora, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mire que aquí hay una paradoja también, ¿cierto? Entonces, la carne nace siendo carne, pero el espíritu nace siendo espíritu y será espíritu para siempre. ¿Qué pasa cuando nosotros engendramos un hijo? Un hijo es engendrado por nuestra carne. Nosotros, bueno, de eso vamos a hablar ahorita al final, porque en el espíritu también podemos engendrar hijos. Pero cuando uno se casa y tiene un hijo, ¿cierto? Ese hijo, esa hija fue engendrada de la carne. Por consecuencia, todo lo que es mi carne lo recibe en herencia, ¿cierto? Aún lo malo. Porque no solamente lo bueno, porque podríamos decir que la carne tiene caracteres que podrían aparentar ser buenos, pero también muchas facciones malas. Y
Allí es donde se ve que es que el niño, la niña se parece al papá, a la y esas cosas que ya hemos venido hablando, los caracteres propios en que se expresa la maldad en un individuo. Cuando engendro un hijo, ese hijo recibe lo que yo soy, carne. Ahora, hermanos, esa es la forma en que la carne engendra. La carne engendra por medio de la sexualidad y eso todos lo sabemos, ¿cierto? Yo creo que no hay necesidad tampoco de explicar mucho cómo nacen los niños. Eso ya lo sabemos. Es la forma en que a través de la carne podemos engendrar por medio de la sexualidad. Un hombre y una mujer, por medio de la sexualidad, pueden engendrar un hijo. Así funciona la naturaleza y así funciona la vida. Pero cuando ese hijo es concebido, lo propio de la carne lo recibe. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. No va a ser espíritu, no, es carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y todo lo que la carne es, pues se lo da o se lo transfiere a aquel que engendró. Ahora, hermanos, pongamos otro ejemplo en otras circunstancias para ir comprendiendo lo que queremos explicar hoy. Esto de liberar a las generaciones de la iniquidad. Supongamos que una persona se entregó a Cristo siendo muy joven. Digamos que siendo un joven se entregó al Señor y es una persona que es santa y que se entregó con alma, vida y sombrero, como decimos allá en Colombia también. Y después, con el pasar de los años, conoció a una mujer de la cual se enamoró y se casó y formó una familia y engendró un hijo. Ahora la pregunta que surgiría es esta. El papá ha caminado con Cristo y ha experimentado la santidad en Cristo, ahora engendra un hijo. ¿Ese hijo que nace no tiene maldad o tiene? Preguntémonos. La respuesta, hermanos, es sencilla. Claro que la tiene. Claro. ¿Por qué? Porque es nacido de la carne. La forma de engendrar la carne siempre va a ser la misma. Hermano, el espíritu no engendra a través de la sexualidad entre un hombre y una mujer. No es la forma en que el espíritu engendra. Y ahorita vamos a ver cómo engendra el espíritu, para que podamos entender cómo realmente nuestros hijos pueden ser libres de la iniquidad. Puede el joven haber experimentado la santidad en Cristo, puede haber caminado y puede ser victorioso, pero cuando engendra a su hijo, su hija, va a ver que tiene maldad. Y uno se preguntará, ¿pero cómo? Y allí es donde muchas veces algunas personas no entienden y dicen, pero este es hijo del pastor y ¿por qué con esas cuestiones tan raras? Este es hijo del pastor y ¿por qué como con tanta maldad, cierto? Porque tal vez usted no conoció al pastor antes que conociera a Cristo. Porque no conoció la carne como tal de ese hombre, de esa mujer, tal vez, ¿cierto? Ahorita ha sido transformado por el Espíritu, pero cuando engendra un hijo, lo engendra la carne, hermanos. Es que la carne es una cuestión que será completamente, la plenitud de la liberación nuestra se consumará en la resurrección de los muertos. Al la carne engendrarlo, él tiene los caracteres propios de la carne, no del Espíritu, porque el Espíritu no hereda en sexualidad, a ver si me hago entender, ¿cierto? No transfiere en sexualidad, no. Él tiene otra forma de transferir y de engendrar, ya la vamos a ver. Entonces, con esto lo que quiero decir que es, mis hermanos, que no es una cuestión que porque yo soy libre de la iniquidad, entonces mis hijos todos quedaron libres automáticamente. Hermanos, yo en las Escrituras no veo un fundamento lo suficientemente fuerte y poderoso para decirlo de esa manera. Es decir, para decir que automáticamente, si yo experimento la liberación en Cristo, mis hijos también son libres de toda iniquidad. No lo veo en las Escrituras. ¿Por qué? Ahora, abro un paréntesis para decir, entonces mis hijos no pueden ser libres. Sí pueden ser libres, y es lo que vamos a ver al final. ¿Cómo realmente es el camino de la liberación de mi generación en cuanto a lo que la iniquidad se refiere? Pero ¿qué es lo que la Biblia me muestra a mí? Que solamente hay un camino de liberación, la cruz. La cruz me ha crucificado a mí. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo y ahora Cristo nos implanta su vida. Pero es importante entender que uno en las Escrituras no ve que Dios tenga nietos, hermanos. No.
Todo el que quiere experimentar la liberación tiene que hacerse hijo de Dios directamente. Ahora, puesto que este es el camino y la forma en que yo entro es la fe. Cuando yo tengo fe, eso lo vimos en el mensaje pasado, así que le invito a que si no lo ha visto lo vea. ¿Cómo soy libre de la iniquidad? Es por medio de la fe. ¿En qué? En lo que Dios realizó por medio de Cristo. Cuando yo por medio de la fe experimento esa liberación, eso no implica, hermanos, que mis hijos y mis nietos y todos los que están después de mí entonces serán libres automáticamente. No, porque ellos fueron engendrados de la carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Carne es. Así que usted no se asuste si ve las maldades de su juventud en sus hijos, en sus nietos. O sea, no es de asustarse si uno las ve. Pero entonces, ¿cómo somos liberados? Quiero llegar ahí, hermanos, porque no quiero tampoco que nos quedemos con la idea de que no, entonces yo soy liberado y tengo que quedarme manicruzado porque lo que es nacido de la carne, carne es. No, hay un camino de liberación. Hay un camino, pero hay un solo camino, que es lo que quiero que entendamos. Y si yo andé ese camino, para que mis hijos sean libres, ellos tienen que andar el mismo camino que yo andé. Para allá vamos. Pero primero voy a hacer entonces una pregunta, ¿cierto? ¿Puede el Espíritu engendrar? O sea, nuestra vida espiritual. Bueno, no hablemos del Espíritu como tal, el Espíritu Santo, claro, porque los que son nacidos del Espíritu, entonces porque el Espíritu los ha engendrado. Pero ¿puedo yo engendrar en mi espíritu? Hagámonos una pregunta así mucho más interesante. ¿Puedo yo en mi espíritu engendrar? No en mi carne. Ya sabemos que en la carne cómo engendramos, ya dijimos, ¿cierto? Ya sabemos. Un hombre y una mujer a través de la sexualidad así engendran en la carne. Y lo que nació de la carne, carne es. Pero puedo yo en mi espíritu, porque cuando yo soy salvo, mi espíritu es regenerado, mi corazón, y Cristo es unido a mí en mi espíritu. Y eso es lo que la Biblia llama el hombre interior o el nuevo hombre. ¿Puedo en mi nuevo hombre engendrar? ¿Puedo en mi espíritu engendrar? Vamos a ver qué dice la Biblia. Filemón 1:10. Voy a leer, por lo menos, hay varios textos que nos hablan al respecto, hermano, y vamos a responder a esta pregunta de una vez y vamos a decir que sí se puede. ¿Puedo yo engendrar en mi espíritu? Lo puedo hacer. Yo puedo engendrar con mi espíritu que está unido a Cristo, yo lo puedo hacer. Filemón 1:10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y uno puede decir, wow, yo no sabía que Pablo era casado, ¿cierto? Además, si estaba preso, ¿cómo? No, hermanos, no. No es que Pablo hubiera engendrado un hijo en la carne. No. Él a Onésimo lo engendró por medio de la palabra. O sea, su espíritu unido a Cristo por medio de la palabra lo engendró. Por eso lo llama hijo, a quien engendré en mis prisiones. Vamos a tomar otro texto más también de Pablo. Perdón, 1 Corintios. Dice 1 Corintios 4. A ver, 4:15. Sí, 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, este ayo quiere decir cuidador, ¿cierto? Los que cuidan al niño cuando está pequeño. Dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí nos ve cómo Pablo dice que él engendró a los hermanos en Corinto. ¿Por medio de qué? El Evangelio, la palabra. Por medio de la palabra. ¿Puedo yo engendrar en mi espíritu? Sí puedo engendrar. Puedo tener hijos espirituales. Mire qué tremendo. Entonces, como el tema que estamos hablando, hermanos, son nuestros hijos, y hablando en la carne, nuestros hijos. ¿Cómo puedo yo liberar a mis hijos de la iniquidad? Vamos a mirar qué es lo que nos dice la Biblia, hermanos. Lo que nos dice la Biblia, porque vuelvo y les digo, muchas veces nos enseñan cosas como que, hermano, es que venga oro por usted para que sea libre de toda iniquidad y sus hijos y sus generaciones nunca más, y aquí cortamos todo y después nos vemos que seguimos viendo maldad en los hijos y seguimos viendo maldad en los nietos y uno dice, ¿qué pasó con la oración que se hizo? Hermanos, son oraciones que se hacen sin ciencia, sin entendimiento bíblico. No funciona así, no. El camino de la liberación es uno y hay que andarlo. Voy a leer otro texto.
Segunda de Timoteo 1:5, porque estamos hablando de nuestros hijos en la carne. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros hijos puedan ser libres? Ok, hermanos, ¿sabe cómo hacemos para que nuestros hijos sean libres de toda iniquidad? Hay que volverlos a engendrar. Usted preguntará, ¿pero cómo? Esa es la pregunta misma que se hacía Nicodemo. Se hacía Nicodemo con el Señor, ¿cierto? ¿Cómo yo siendo viejo puedo volver a entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo así? El pastor está diciendo que tengo que volver a engendrar a mi hijo, pero ¿cómo? Si yo ya lo engendré hace tantos años, ya es grande, ya está barbado y todo, ¿cómo lo vuelvo a engendrar? Ok, vamos a leer 2 de Timoteo 1:5. ¿Sí? 2 de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿En quién? En Timoteo, ¿cierto? La cual habitó primero en tu abuela Loida. ¿Dónde habitó primero esta fe? La fe tiene, hermano, la fe tiene unos caracteres propios de quien la posee. O sea, cada persona tiene una forma de fe diferente, como que si los caracteres propios de cada persona cuando nace de nuevo quedan implantados en su fe. Y esa fe uno la puede transferir. A eso la Biblia llama el espíritu. Como Elías también dice que él le dijo a Eliseo, una doble porción de tu espíritu. Se transfirió, ¿cierto? O como Moisés a Josué, transfirió de su espíritu. Que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces mire lo que hicieron estas mujeres, porque recordemos que la mujer no puede engendrar según la carne, ¿cierto? La naturaleza no le permite a la mujer engendrar, así la diseñó el Señor. La mujer concibe. Sin embargo, por allá vemos que la Biblia dice, más la mujer engendrando hijos se salvará, ¿cierto? Engendrando hijos. Porque en el espíritu la mujer sí puede engendrar. Mire que Dios le da también a la mujer el poder engendrar por medio del espíritu. Y eso fue lo que hizo la abuela Loida. Ella engendró a su hija, Eunice, por medio de la palabra. Su fe se la transfirió a Eunice. Y Eunice hizo lo mismo. Estas mujeres supieron hacer el trabajo. ¿Qué hizo Eunice? Transfirió esa fe a su hijo Timoteo. Lo engendró en el espíritu. Estamos hablando del espíritu. Ella lo engendró por medio de la palabra para que en Timoteo también habitase esa fe que habitó en ella, pero que habitó primero en su abuela Loida. Y de esta forma, tanto su abuela Loida experimentó la libertad de la iniquidad, como su hija Eunice experimentó la libertad, como su hijo Timoteo. Y aquí vemos 3 generaciones por lo menos que experimentaron libertad de la iniquidad. Pero aquí no vemos que tuvo que haber venido el apóstol Pablo a orar por Eunice para que romper toda... No, hermanos, porque ese no es el camino. Ahora, no estoy, hermanos, no estoy diciendo que la oración de las autoridades espirituales por nosotros no sea beneficiosa. No me vayan a malentender, por favor, porque no estoy diciendo eso. Claro que lo es, pero en otros propósitos, en otros, no en esto. O sea, yo no puedo decir que todos mis hijos van a ser libres de la iniquidad porque el apóstol tal oró por mí. Yo no puedo decir eso porque, no hay un modelo bíblico para decirnos de eso. Sin embargo, sí dice la Biblia que el apóstol Pablo oró por Timoteo y le transfirió dones, ¿cierto? Aviva el don que hay en ti, el cual te fue dado también por la imposición de manos del presbiterio. Y por allá también habla del ministerio que le fue dado por la imposición de sus manos, porque yo puedo transferirle. Con todo y eso, hermanos, no está hablando de cuestiones de la iniquidad y de la maldad, no. Timoteo ya era un hombre salvo. De hecho, él se lo encontró y en una de sus ciudades en las que anduvo predicando el evangelio se lo encontró Pablo, y porque vio que era un discípulo fiel y un hombre que amaba al Señor de verdad, se lo llevó con él, pero ya era salvo. ¿Por qué? Porque su mamá lo había engendrado, ¿cierto? No cuando era niño, no, cuando el niño lo concibió, lo había engendrado por medio de la palabra y de esa manera lo liberó de la iniquidad. Lo liberó en el sentido de que conoció el camino de la liberación, Cristo. Entonces, mis hermanos,
A ver, espero ser lo suficientemente claro. De todas maneras, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud que no le es clara, puede escribirla. Puede escribirla allí y con la ayuda del Señor, hermano, humildemente la vamos aclarando. La vamos aclarando. Pero el punto es que entendamos lo de la iniquidad. El hecho de que yo me convierta a Cristo y de que yo experimente la liberación no libera automáticamente todo. Cada uno de ellos tiene que andar el mismo camino que yo andé. Cada uno tiene que hacerlo. Ahora, yo tengo la capacidad, me dice la Biblia, de engendrarlos. Ahora, si yo amo a mis hijos, entonces voy a luchar por engendrarlos. ¿Cómo lo voy a hacer? Hermanos, yo tengo que empezar a orar por ellos. Porque la oración empieza a romper la dureza del corazón, más si ya son grandes, si tienen familia que a veces ya son más reacios a la palabra. Y bueno, mamá, papás, ustedes se hicieron evangélicos, creyentes, está bien, yo no, yo soy esto. A veces son así. Pero cuando uno empieza a orar con fe, Señor, tú nos has dado la capacidad de poder engendrar hijos espirituales, pues a los primeros que quiero engendrar son a mis hijos, porque yo no quiero que mis hijos se pierdan, yo quiero que ellos sean libres. Entonces empiezo a orar por ellos y les empiezo a ministrar la palabra. ¿Sí? Lo hago con fe, creyendo en el Señor. Hermano, va a llegar un momento en que esa palabra va a quebrar y va a entrar a ese corazón y va a engendrar. Porque el corazón concibe, la palabra engendra. ¿Sí? Y cuando ese corazón recibe la palabra se forma la vida de Cristo. Y de esa manera ellos experimentan la liberación de la maldad, de la iniquidad. Y cuando lo logramos es una victoria que tenemos. Y entonces Él va a tener una misión y es engendrar a sus nietos, a sus hijos que serán nuestros nietos. Y así podemos ir liberando las generaciones, hermanos. Pero es caminando por el mismo camino por el cual yo andé. Mi fe en la muerte de Cristo y resurrección. Él murió, yo morí juntamente con Él, eso dice la Biblia. Y como yo era esclavo del pecado, pero ya estoy muerto, la Biblia me dice que yo he sido muerto, yo estoy muerto. Siéntase muerto. La palabra dice, así vosotros considerados muertos, ¿cierto? Considerados como vivos de entre los muertos en Cristo. Es decir, aunque ustedes fueron muertos, también considérense que han sido resucitados, que Cristo es el que vive en ustedes. ¿Por qué lo deben de considerar? Porque es un hecho real, porque Dios no miente, porque Dios lo hizo en Cristo Jesús. Sino que a veces nosotros no le creemos a Dios y decimos, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo que yo fui muerto en la cruz si yo no había nacido? Y empezamos a ponerle a eso matemáticas y cosas. No, a la palabra de Dios no hay que ponerle razonamiento humano, hermanos. A la palabra hay que creerla y ya. Y como nosotros experimentamos la liberación de esa manera, entonces también vamos a transferir, como lo hizo Pablo, mire. Y no solamente estamos limitados a nuestros hijos en la carne, mire que podemos engendrar muchos. Pablo engendró a Onésimo allá en la prisión y seguramente que a muchos más, pues a los de la iglesia en Corinto le dice, yo fui el que los engendré. ¿Cuántos hermanos habían en Corinto? No sabemos, pero Pablo dice, yo fui el que los engendré. ¿Cuántos más hijos tenía Pablo? No sabemos, pero había engendrado a muchos por medio del evangelio. Pero hermanos, seguramente que en nosotros hay carga por nuestros hijos en la carne, por nuestros nietos. Pero el camino de la liberación hay que saberlo buscar para ser efectivos, mis hermanos. ¿Sí? No se trata de uno parar y decir, es que yo corto. No, no, no. No tanto esto, hermanos. Es de engendrarlos, de engendrarlos. ¿Sí? Más bien su oración canalícela de la forma correcta, con un fundamento de ciencia bíblica, de entendimiento espiritual. ¿Cómo va a canalizar su oración? Señor, alumbra el entendimiento de mis hijos para cuando yo llegue a ellos con la palabra, ellos la entiendan. Que toda fuerza espiritual que está nubando su entendimiento sea disipada en el nombre de Jesús. Tenga que retroceder para cuando la luz llegue los alumbre. Señor, que tu palabra sea poderosa en mi boca para con ellos. Y empiezo a orar de esa manera. Una oración constante y firme como la viuda, que iba todos los días ante el juez injusto. De esa manera el Señor nos enseñó de que debemos orar, porque si ese juez siendo injusto contestó, ¿cuánto más nuestro Señor no va a contestar que Él es bueno, bondadoso y misericordioso?
Si nosotros, hermanos, nos fundamentamos en ese hecho, creyendo, porque la Biblia dice que lo que le pidamos creyendo, Él lo va a hacer. Hermanos, nuestros hijos van a ser transformados por la palabra, transformados. Y entonces vamos a ver que el que estaba en la droga, que el que estaba en el alcohol, que el que peleaba con su esposa, con su esposo todo el tiempo, la niña esta que se la pasaba era golpeando a su marido, y vemos que ha sido transformada, que esa maldad se disipó. ¿Y por qué se disipó? Porque recibió la palabra en su corazón, porque Cristo vino a su casa, a su alma. ¿Cómo? Porque los engendramos por medio del Evangelio. Entonces, hermano, uno puede engendrar a los hijos 2 veces. Mire qué maravilloso. La primera vez cuando los engendramos en la carne, que es en la parte sexual donde tenemos una familia. Pero también los podemos engendrar por segunda vez. Y lo lindo de esto es que en la carne, todo lo que es nacido de la carne muere, pero lo que es nacido del Espíritu permanece para siempre. De allí, mis hermanos, de la necesidad de engendrar a nuestros hijos en el Espíritu, porque los podemos amar mucho, 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 pero si solo son nacidos en la carne van a morir. Pero Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. Cuando nosotros los engendramos en el Espíritu, que ellos crean en Jesús, sabemos que tendremos hijos para la eternidad. Qué maravilloso, hermanos. Entonces pongámonos en esta misión, no tanto de uno decir no, y vuelvo y soy enfático con esto porque me he topado 1000 veces con esto, hermanos, de que a veces, hermano, venga, corte la iniquidad de la familia. No, venga, ¿cómo que corte la iniquidad? No. O sea, uno tiene que saber cuál es el trabajo de uno y cuál es el trabajo del otro, hermanos. Usted quiere que su hijo sea libre de la iniquidad, engéndrelo en el Espíritu. Ahí tiene un trabajo que hacer. ¿Cómo? Ya hemos hablado cómo. Llevándolo día y noche delante de Dios en oración y yéndole a ministrar la palabra 1000 veces hasta que la palabra rompa. Y hay una promesa que Dios lo va a hacer, hermanos, porque la palabra es como martillo, dice la Biblia, que rompe la piedra. No importa cuán duro parezca el corazón de su hijo, de su hija, la palabra puede romper ese corazón si usted lo cree. Pues si usted no cree, no va a pasar nada, porque la Biblia dice que el que pide a Dios dudando es como la ola del mar, va para allí y va para donde el viento la tire. Pero firme en lo que uno cree, firme en lo que dice las Escrituras, lo que le pidamos creyendo, pídale al Señor el alma de su hijo, de su hija. Pídale al Señor el poder engendrarlo. Señor, permíteme engendrar este muchacho, esta muchacha nuevamente por la palabra, ya no en la carne, sino por mi espíritu que está unido al tuyo, Señor. Y usted ora con esa firmeza y usted va y le lleva la palabra, hermano. Usted va a testificar que usted logró engendrar a su hijo, a su hija, y usted va a ver una nueva criatura en ese hombre, en esa mujer, libre de maldad, libre de iniquidad, y él va a tener una comisión y es hacer lo mismo con sus nietos y con los de él, y así usted va a ver que sus generaciones son liberadas. Pero todos tenemos que andar el mismo camino, hermanos, el mismo camino, el camino de la cruz. No hay otro camino para ser libres. Lo que Cristo hizo, la fe en Cristo Jesús, en que yo fui muerto con Él, y que cuando Él resucitó me implantó su vida a mí para que yo no me quedara allá en las profundidades del Seol. Él me infundió vida y yo salí de la muerte victorioso con Él. Y cuando me miré a mí mismo, vi que mi vida era Él y que ahora podía respirar era porque Él estaba en mí. No hay otro camino. Y de esta forma, mis hermanos, el único que se lleva la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia dice, si alguno se gloría, gloríese en el Señor, porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro libertador. Amén, hermanos, aquí concluimos entonces esta serie que trajimos de 4 mensajes acerca de la iniquidad, qué es la iniquidad, la confesión de la iniquidad, cómo ser libres de la iniquidad y las generaciones. Le invito a que los escuche todos, hermanos. Si hay alguna duda, alguna pregunta o algún aporte que usted quiera hacer, allá en los comentarios también puede hacerlo. Les enviamos un saludo fraterno a todos, un abrazo fuerte desde cualquier lugar del mundo a donde usted nos esté escuchando. Nosotros estamos aquí sirviéndole al Señor, trabajando en la obra misionera en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la República de Argentina. Y desde aquí les enviamos un abrazo fuerte en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones para todos.